¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Llueve intensamente sobre la capital del país, sobre todo el departamento central. Y por supuesto hoy tenemos que hablar indefectiblemente del SOS desde los hospitales públicos. Pedido de auxilio de los familiares que tienen a parientes, a personas allegadas internadas en las unidades de terapias intensivas aquejadas del COVID-19. El colapso es la incapacidad de respuesta y hasta ahora, como sea posible, se está tratando de dar respuesta a todos aquellos pacientes que acuden al servicio. Al momento que se colapse, ¿verdad? Y que va a colapsar, creo que todo el sistema junto, si es que esto sigue así, va a haber incapacidad ya de atención de pacientes, ¿verdad? El costo de la terapia intensiva es elevadísimo. Los medicamentos que utilizan los pacientes tienen que ver no solo con el COVID, ¿verdad? Sino con las complicaciones que sufren, las neumonías. A Pracurio, por ejemplo, lo más barato que conseguimos es a 50.000 y ese se nos pide de 30 a 40 por día. Es imposible a veces y a veces ya no tenemos también plata, vendimos todo lo que tenemos, es costoso esta enfermedad. Porque hay muchos que salen y hay muchos que salen de otra manera, que ya fallecieron. Y rogamos realmente que esta medicación haya, aunque sea acá, una ayudita, porque es difícil. También otro tema destacado esta noche en 24 horas, hartazgo ciudadano. Al problema de los medicamentos se suma la problemática del pasaje. La ciudadanía exige acciones concretas en temas de salud y también de transporte. Ministro, culpa suya, gestión suya, mala gestión. Hemos creado, repito, una nueva cepa, mortal como pocas. COVID más corrupción. A nivel nacional de pulso Mario Algodelite es cambiar a la de ministro do Aleón. Hay muy gente o alea ya salos a la de compatriota del presidente. 10 millones de dólares al año el día en subsidio. ¿Y quién paga? Juan Pueblo. Paga el ciudadano de a pie. Señores, hay empresarios y hay políticos que ven al contribuyente como su chanchito de ahorro que pueden romper cada vez que necesiten más dinero. Y en el Alto Paraná, en su capital, Ciudad del Este, están anunciando rigurosos controles. Y también el gobernador del departamento está solicitando al Ejecutivo restricciones horarias que van desde las 20 hasta las 5 de la mañana y que se postergue el retorno de los chicos a las clases presenciales. Arrancamos con esto, hablamos rápidamente de la crisis en el tema de salud que se ve reflejado en algo muy pocas veces visto. Hoy los médicos de INERAM pasaron a poner un poco a descubierto esta escena, una escena de protesta en donde los propios profesionales de blanco salieron a protestar, a exigir medicamentos, insumos y sobre todo mayor infraestructura en el INERAM, en este caso debido a lo que consideran como un colapso ya en este momento en el área de salud. Ayer conocíamos los testimonios de los familiares que empezaban a contar la millonaria cantidad de dinero que deben desembolsar prácticamente de forma diaria para responder a los pedidos de los medicamentos que no están en stock, que no se encuentran en existencia en los hospitales públicos. Vamos a escuchar el reclamo que presentaban hoy históricamente los enfermeros frente a INERAM. No está vacunado acá.
y no vamos a tener, y no queremos la vacuna, queremos los insumos para ustedes, para sus familiares, para los médicos y enfermeras que están allí adentro. Así que les pido por favor que me acompañen de acá, humildemente, sin cerrar la calle, pero para que vean la protesta, para que sientan el dolor que ustedes sienten todos los días y nosotros del otro lado, porque es así, oré. La Royura entrega la receta, PTI sí, PTI abuela, PTI túa o hija, llora porque no tiene para comprar. Y hasta nos dolió en el alma cuando le escuchamos acá a la señora, que hasta su cuerpo ya quiso vender porque por la salud de su gente. Así que les pido por favor que me acompañen y desde ahora nos vayamos a hacer vigilia, no importa la hora que perdamos, señores. Bueno, esta movilización llevó a los profesionales de blanco a las calles ahí en la avenida Venezuela frente a la entrada principal de la zona de contingencia de INERAM. Cerraron las calles por varios minutos, la policía impidió que esta protesta se extendiera de forma masiva buscando desbloquear la calle, pero lo que nos muestra esta protesta que se trasladó fuera de un hospital público con enfermeros y con médicos es que tampoco ellos no dan abasto acerca de la cantidad de servicios que son requeridos en este momento en uno de los hospitales insignia, el buque insignia del Ministerio de Salud en este tema de la lucha contra el COVID. Hoy se confirmó que el doctor Felipe González sigue en el cargo después de haber mantenido una conversación con el ministro Julio Mazzoleni. Aparentemente lo convencieron de seguir ahí al frente del hospital INERAM debido al manejo que tuvo durante todo el año 2020 y parte de este año 2021. Lo concreto es que en este momento los pacientes, sus familiares en específico, están dejando al descubierto un perverso esquema de falta de medicamentos, de sobrecosto de medicamentos por parte de algunas empresas de farmacias o de algunos establecimientos incluso que ofrecen por debajo de la mesa en el sentido de a través del mercado negro estos medicamentos que están en faltante en este momento. Y para graficar esta situación, escuchemos lo que señalaba esta mañana una familiar de un paciente entre llantos y entre mucha impotencia. Estamos sufriendo, no dormimos, no comemos, no nos bañamos, vivimos en este lugar, tenemos nuestra carpa, vivimos como familia que sufre, sufrimos por nuestros pacientes, sufrimos porque no podemos comprar, porque nos dicen traigan 40 ampollas de atracurio. Esas 40 ampollas de atracurio en un día sale 4 millones. Eso es lo que quiero decir. Señor Denis, usted me prometió que iba a estar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está, señor Denis? De insumos estratégicos, ¿dónde está? De insumos hospitalarios, ¿dónde está? La vez pasada me pidieron un insumo hospitalario que solamente los hospitales tienen. La 1:30 tuve que salir a buscar por toda Asunción. No encontré. Estaba desesperada porque ese es el que necesitaba a mi paciente y debería haber tenido el INERAM. Ministro, culpa suya, gestión suya, mala gestión. Lo que cuentan los familiares es que deben deambular por encontrar dosis que presentan diversos precios según la zona o incluso según el tipo de farmacias en donde deben acudir a buscar. ¿Y cuáles son estos medicamentos que están en faltante en este momento en el stock del Ministerio de Salud? Una faltante dramática que mueve un poco a los familiares y los desangra desde el lado del bolsillo. Tenemos un repaso rápido acerca de cuáles son estos medicamentos urgentes que requieren los pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva. El ejemplo más escuchado incluye a Midazolam a un precio que va desde 25.000 guaraníes, se requiere una mínima cantidad de 40 ampollas por día. Ojo, estos son promedios prohibidos por los propios familiares. Solamente en este medicamento se puede llegar a gastar hasta 1 millón de guaraníes por día por paciente. Pero ojo, este no es el único que se estaría aplicando a los pacientes en terapia intensiva. ¿Y cuál es otro que está en faltante en este momento? El atracurio, que puede llegar a costar a un promedio de 80.000 guaraníes. Tenemos reportes de números más altos y más bajos, pero este es un promedio. Y con un requerimiento de 40 ampollas se puede llegar a gastar hasta 3.200.000 guaraníes por día
en este segundo medicamento. Vamos al tercero, que habla de la ketamina, que también está en una situación de faltante en este momento. 115.000 guaraníes es el precio promedio al cual están accediendo los familiares que deben ponerse con este medicamento para que pueda seguir el tratamiento en terapia intensiva. La ketamina es un sedante también, ¿no? Es un sedante. Mirá lo que es. ¿Cuánto puede llegar a gastar un familiar? Incluso, eso es, lo decías y recalcar, es lo mínimo que uno puede estar consumiendo. Ayer nos explicaban justamente uno de los médicos, uno de los coordinadores de INERAM, que depende mucho de la estatura del paciente. Y del peso también. Y del peso, para que las dosis dependan, ¿verdad? Vayan para arriba o sean dosis mínimas, ¿verdad? Exactamente. La protesta de hoy en el INERAM señalaba precisamente que el Ministerio debe cumplir con la provisión de estos medicamentos que son básicos en el uso en terapia intensiva. Y para cerrar este conteo, hacemos referencia a que en cuanto a ketamina, un familiar de un paciente puede gastar hasta 500.000 guaraníes por día, teniendo referencia que el requerimiento promedio es de 4 frascos cada 24 horas. De allí es que en este momento en redes sociales se está multiplicando la cantidad de pedidos de ayuda, la cantidad de actividades benéficas. Estamos hablando de asados, polladas o cualquier tipo de actividad solidaria a los que ya estamos acostumbrados a difundir, pero que lastimosamente se debe recurrir a esto porque en este momento existe este faltante. Hay diversos argumentos, hay muchas promesas. Lo concreto es que las familias que están ahí dependiendo en el INERAM, en el Hospital Nacional y otros centros de referencia, la están pasando muy mal, en primer lugar por la angustia con respecto a su familiar y en segundo lugar a nivel económico. Y de INERAM vamos rápidamente hasta la zona de Itagua para contarles lo que están viviendo en este momento los familiares también. Además de esta angustia por los pacientes, vamos a compartir con ustedes estas imágenes que nos muestran las precarias carpas en donde están alojadas estas familias esperando algún tipo de noticias. Y lo que nos contaba una de las mujeres aquí en cuanto a los testimonios es que en estas carpas se suelen escuchar con mucha frecuencia llantos de desesperación y sobre todo de impotencia después de que reciben un aviso de que el familiar lastimosamente dejó de existir a causa del COVID-19. Ellos también están señalando el tema de la falta de medicamentos. Hace 16 días que estamos en el hospital internado y 6 días en terapia mi mamá. Y le pedimos ayuda al ministro Mazzoleni porque ya no hay medicamentos y tampoco ya no tenemos plata para comprar. El Apracurio, por ejemplo, lo más barato que conseguimos es a 50.000 y ese se nos pide de 30 a 40 por día. Después está el Midazolam, está a 15.000 nomás, pero te piden 60 ampollas por día también. Y después le sigue el anticoagulante, eso por ejemplo nos piden 2 o 3, pero ya no hay, a nivel país casi ya no hay, porque por todos lados mandamos a buscar para tratar de que no le falte a nuestros pacientes, ¿verdad? Pero es imposible a veces y a veces ya no tenemos también plata, vendimos todo lo que tenemos, es costoso esta enfermedad. Y está mejorando, a él le pusieron boca para abajo, está mejorando, pero todos sus signos están bien, digamos. Pero al darle vuelta me dice el doctor que esto puede revertir. Y eso es lo que pedimos y rogamos siempre para que eso no ocurra. Porque hay muchos que salen y hay muchos que salen de otra manera. De nuestra carpa al menos muchísimos. Y que ya fallecieron. Y rogamos realmente que esta medicación haya, aunque sea acá, una ayudita, porque es difícil estar acá. Mi marido hace 10 días que está en terapia intensiva, está entubado. Bueno, si hablamos de faltante de medicamentos, la propia directora del Hospital Nacional afirma que esta escasez se da desde hace por lo menos 3 semanas. Varias estrategias porque realmente hace 2 meses venimos sufriendo una disminución y una falta de sedantes, fundamentalmente el Apracurio, que es un medicamento importado y que no se consigue en estos momentos en el mercado. Es difícil para nosotros, estábamos buscando alternativas, por eso una de ellas es la suspensión de las cirugías programadas que también usan sedantes.
Este hospital maneja 20-25 pacientes quirúrgicos por día y si hacemos las programadas esto suma casi al doble. Una de las estrategias es esa para la disminución y ver otras alternativas de drogas como el propofol o la ketamina a usar en vez del atracurio. Recibimos hace 2 semanas 3.500, que no es nada porque el hospital consume por semana 8.000 ampollas de atracurio y 12.000 de midazolam. El midazolam para este fin de semana hemos recibido 2.000, ayer de vuelta 1.000 y de repente hay ítems que falta porque tenemos sí o sí más de 50 pacientes en la terapia intensiva que amanecen, que están intubados y para los cuales sí necesitamos estos sedantes. Por eso es que también seguimos rogando a la ciudadanía que también tome conciencia de lo que está pasando. Bueno, realmente una situación muy complicada, pero llamativamente, esto antes de irnos al Alto Paraná, el sector de los sanatorios privados que tienen pacientes de públicos y los suyos, ellos no tienen inconveniente en la provisión de medicamentos, de ninguno de estos. Para nada, de Están hecho con stock suficiente. Lo que está salvando esta situación son los sanatorios privados porque creo que son 80 camas de UTI comprometidas por los privados a salud pública y hasta este momento de esa cantidad de camas comprometidas solamente el 50% están ocupadas. En consecuencia, los que van a los hospitales públicos pueden ser derivados al privado, pero cada cama en el sector privado le cuesta al Estado 13 millones de guaraníes. Eso contempla todo el equipamiento, todos los fármacos necesarios para ese internado. Y ahí está, los privados se surten. ¿Y cuál es la diferencia? El privado paga. Claro. Con el Estado, el proveedor tiene que retasear y a veces por mucho tiempo para cobrar ese dinero. Bueno, vamos hasta el Alto Paraná, decisión también asumida por las autoridades allá por esta ola de contagios que preocupa y alarma realmente porque también los niveles de saturación son bastante alarmantes. Luis Gavilán, en vivo y en directo desde la capital del Este. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo para vos, para los compañeros y nuestros televidentes. Importante reunión se llevó a cabo el día de hoy, teniendo en cuenta la situación actual del Alto Paraná en relación a la ola de contagios. De hecho, estamos en la segunda ola aquí con esta enfermedad que no da tregua. Nosotros, por ejemplo, para graficar, estamos frente mismo al Hospital Integrado IPS de Ciudad del Este. Esta moderna infraestructura fue la elegida por el gobierno a través de un convenio IPS, Ministerio de Salud Pública, para tratar los casos respiratorios. Aquí hay 30 camas de terapia intensiva adulto, UTIA. Las 30 hoy día están ocupadas y se tiene un total de 60 camas para internados por COVID-19, de los cuales 45 están ocupadas en este mismo momento. Es decir, estamos llegando prácticamente a la totalidad de camas disponibles en este hospital del Estado. En los privados también hay muchas camas que están siendo utilizadas por gente pudiente porque evidentemente el costo es mucho mayor, aunque no hay mucha diferencia porque aquí también cuando uno ingresa a unidad de terapia intensiva tiene que pagar de entre 1 millón a 1,5 millones por día para que puedan ser suministrados los medicamentos, teniendo en cuenta de que hay escasez también aquí en Ciudad del Este. Toda esta situación de relajo ha preocupado y en las últimas horas se ha decidido sugerir al gobierno de Mario Abdo Benítez cambiar, y esto es lo último, cambiar el decreto vigente que habla de una restricción horaria de 12, medianoche, a 5 de la mañana, a 20 horas hasta 5 de la mañana, es decir, modificar parcialmente por 2 semanas para tratar de evitar el relajo, principalmente en horas de la noche, porque hay muchos encuentros sociales, actividades, fiestas clandestinas que se extienden y es allí donde la gente, en medio de ese ocio, no se cuida y se expande rápidamente esta enfermedad. Entonces, la sugerencia es, porque decía hoy el propio gobernador, de nosotros no depende, no somos un gobierno descentralizado y no tenemos la lapicera para cambiar esto y disponer las restricciones. Todo depende del presidente de la República. Sugerimos esto, no queremos dejar de trabajar, decía el gobernador. Y por otro lado, también sugerir
que se suspenda la ida a clases en el sector público, principalmente por las carencias, teniendo en cuenta que no hay condiciones actualmente para que los chicos vayan a clases. Escuelas que caen a pedazos y evidentemente no tienen cómo darle esa herramienta al alumnado a fin de que pueda cuidarse en aulas y evitar que esto se expanda. Entonces, concretamente, compañeros, el pedido desde el Alto Paraná, porque hoy se reunieron todas las autoridades, gremios, médicos, responsables de los distintos hospitales, incluso hoy la doctora Annalise, que es la directora de este nosocomio, entre lágrimas pedía auxilio, ya no saben qué hacer porque los familiares exigen, los casos llegan y llegan, hay gente que ya no pudo ingresar a terapia, tienen que buscar alternativas en la capital, buscar en los sanatorios privados. Estamos entrando en esa etapa de desesperación y colapso en el Alto Paraná. Reitero, restricción horaria desde las 8 hasta las 5 es el pedido. Esto no está vigente, depende del presidente de la República, y suspensión por una semana para dotar de infraestructura a las escuelas de la vuelta, en este caso de los niños a aulas. Es el pedido concreto. Ahora bien, lo que ya está vigente se va a hacer cumplir, decía hoy el director de policía del Alto Paraná, comisario Carlos Cáceres. Es decir, la restricción horaria de medianoche. Entonces van a volver esos controles desde la fecha para evitar que la gente esté en la calle a partir de la medianoche y con más frecuencia los fines de semana. Pero vamos a escuchar primeramente al doctor Hugo Kunzle, que hacía un resumen de esta reunión y la situación sanitaria actual en el Alto Paraná. Queremos que aumenten los controles a través de la Fiscalía, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Salubridad e Higiene, la Fiscalía, que esté presente de oficio posterior a la 00, no posterior a una denuncia de manera oficial. Y a través de la Municipalidad también vamos a hacer mucho control con relación a la polución sonora de los vehículos. Al COTES también vamos a pedir a la Policía Nacional y que la Fiscalía acompañe y bueno, utilizar diferentes estrategias para que disminuya la circulación de las personas a partir de las 00 horas. Por el momento no vamos a hablar de un toque de queda, sino en esta parte vamos a aprobar cumplir con esto, pero también hay un pedido al gobierno de ir incrementando las medidas. Asimismo, en esta primera etapa vamos a tratar de hacer un cumplimiento estricto del protocolo ya vigente. Se vio que en otras ciudades cuando se realizó este tipo de gesto disminuyó posterior a 15 o 21 días los casos a nivel comunitario y bueno, ojalá que eso también venga y se presente aquí en todo el departamento. Expresiones del doctor Hugo Kunzle, que es el director de la 10ª región sanitaria, y evidentemente aquí va a pasar todo esto por el trabajo que realice la Policía Nacional a la hora de hacer cumplir el decreto vigente, y peor aún en el caso que se dé, que según fuente extraoficial que manejamos se puede dar en las próximas horas, este cambio en relación a la hora nada más de 20 a 5 de la mañana, evidentemente va a depender de la actividad policial para evitar que la gente no cumpla con lo que dispone el decreto presidencial. En ese sentido, hoy a la tarde el director de Policía del Alto Paraná se reunió con todos los jefes de comisarías y dio instrucciones de ser, en este caso, bien objetivos a la hora de controlar a la gente que está fuera del horario de circulación que dispone el actual decreto. Nosotros estamos cumpliendo eso a la medida de todo lo que corresponde en nuestras posibilidades. De hecho, de que es tan importante esta reunión, acá el Ministerio de Salud, la 10ª región sanitaria, nos ha diseñado prácticamente en qué estamos actualmente acá en Alto Paraná, acá especialmente en Ciudad del Este. Entonces es preocupante y bueno, ustedes son los medios más efectivos de que nos escuchen la gente, de que nos vean la gente. Y más que nada acá necesitamos una conciencia ciudadana, porque si cada uno de nosotros no nos cuidamos, entonces es muy difícil para que esto podamos remediar. Y acá lo que menos se quiere es el retroceso. Acá lo que no queremos es retroceder en cuanto a la restricción horaria,
retroceder en el toque de queda, porque eso no conviene. Tanto se ha procurado acá para que se habilite, se normalice acá en Ciudad del Este la parte comercial, el trabajo de la gente. Entonces, en honor a todos nuestros conciudadanos que necesitan trabajar, que necesitan hacer su trabajo, entonces en eso es lo que vamos a insistir, en eso vamos a trabajar. Bueno, reiteramos, el director de policía hoy se reunió con los jefes de comisarías para que cumplan a cabalidad con ese decreto, atendiendo a que existen denuncias de que en muchos lugares se realizan fiestas clandestinas y la policía hace la vista gorda. Entonces, evidentemente va a depender y mucho de cómo trabajen en las distintas comisarías jurisdiccionales que tienen lugares donde se aglomera la gente para evitar todo esto. Y lo otro, reiteramos, es muy probable que en las próximas horas el presidente de la República emita un nuevo decreto, cambiando parcialmente. El pedido habla de 2 semanas de restricción horaria de 20 a 05. Es un pedido oficial. Todo depende del Ejecutivo. De momento no hay absolutamente nada en relación a este tema, compañeros. Luis Gavilán, ¿qué información se tiene de la caída de una avioneta en la zona del Alto Paraná, en la zona de Raúl Peña? Está confirmado, Aníbal. Es una información de último momento que estábamos compartiendo recién justamente con la producción. Lastimosamente se dio este hecho en la zona de Raúl Peña, que está a unos 120, 130 kilómetros aproximadamente de la capital departamental, en inmediaciones de una pista denominada Agropeco, una avioneta con matrícula ZP-TDX, personas fallecidas, el piloto ya identificado como Rolando González Montanía, de 28 años de edad, en este caso de la ciudad de Luque, y también Lucas Sebastián Ortiz, de 24 años de edad, en este caso de Asunción, 2 jóvenes personas que iban a bordo de esta avioneta, que se presume que en este caso la avioneta, a unos 50 metros aproximadamente al despegar de esta pista, se precipitó a suelo, cuya causa hasta el momento se desconoce. Información confirmada entonces, caída de una avioneta ya en la zona límite entre Alto Paraná e Itapúa en la tarde de hoy, con 2 personas fallecidas. Bien, excelente. Luis, gracias por esta información. Buen resto de jornada. Saludos desde la capital. Igualmente un abrazo para todos. Gracias. Juan. Bueno, información de último momento. En 15 minutos tenemos una conferencia de prensa con un anuncio muy importante de parte del viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón. Se habla de que tendríamos un anuncio muy importante con relación a la crisis de los medicamentos. Recordemos, en este momento ya tenemos pronunciamientos oficiales de varios gremios de Blanco acerca de solucionar a como dé lugar y en el menor tiempo posible la crisis de la escasez, de la falta de provisión o del faltante de los medicamentos de urgencia. Las familias lo piden a gritos debido al tema del gasto millonario que están realizando todos los días. Enseguida les contamos más y abordamos la conferencia de prensa en 15 minutos desde el Ministerio de Salud. Hablamos también de lo que se vive en este momento en el Hospital de Clínicas, que se encuentra al borde del colapso, incluso con fallecimientos confirmados de parte del personal de este hospital. El colapso es la incapacidad de respuesta, y hasta ahora, como sea posible, se está tratando de dar respuesta a todos aquellos pacientes que acuden al servicio. Lamentablemente, el aumento sostenido de casos hace también que en forma proporcional aumenten también los casos que vienen a los servicios de urgencia y también los casos graves que requieren internación. Entonces eso también va a hacer que en algún momento podamos llegar a colapsar, ¿verdad? Al momento que se colapse, ¿verdad? Y que va a colapsar, creo que todo el sistema junto, si es que esto sigue así, va a haber incapacidad ya de atención de pacientes, ¿verdad? Por una cuestión ya que escapa a nuestras posibilidades. Sí, realmente el costo de la terapia intensiva es elevadísimo. De los medicamentos que utilizan los pacientes tienen que ver no solo con el COVID, ¿verdad?, sino con las complicaciones que sufren, las neumonías intrahospitalarias que de repente requieren otros antibióticos de alto espectro, ¿verdad? Imagínense
Hay medicamentos, hay antibióticos que están costando entre 250 y 300.000 guaraníes la dosis, que reciben 2 o 3 dosis diariamente, ¿verdad? En un solo medicamento ya estamos sumando entre 600 y 900.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, sí es posible y ese gasto evidentemente lo asume el paciente, ¿verdad? La familia en este caso que hace de todo, lo que ayer escuchamos en el INERAN es la realidad de todas las familias paraguayas que hoy están pasando por esto y es todo lo que seguramente acá nuestros pacientes están pasando también, ¿verdad? Bueno, es una situación lamentable, bastante difícil, es la que tienen que pasar los familiares de los internados en este momento. Y de clínicas vamos hasta el departamento de Itapúa para contarles lo que ocurre en este momento también en la ciudad de La Paz. Porque en este municipio se declara alerta sanitaria debido al aumento considerable de nuevos casos de COVID-19 y también en ciudades vecinas, en donde se registra un número muy importante de nuevos casos. Realmente ya dentro de la segunda quincena del mes de febrero hemos limitado las actividades, hemos también regulado el funcionamiento de los locales comerciales nuevamente, ya por los casos que se han presentado en el distrito de La Paz, y como resultado hemos evaluado de que realmente valió la pena, valió una vez más el esfuerzo que pusieron todos los ciudadanos aquí de La Paz, porque sí, considerablemente también han disminuido esos casos, se pudo controlar los casos positivos que contamos aquí en La Paz. Eso también, por supuesto, gracias a la respuesta de la ciudadanía. Bueno, en este departamento de Itapúa también se registran otros municipios en emergencia. Y vamos hasta la zona de Encarnación, en donde el director del hospital de IPS, especializado para temas de COVID, también habla de una situación sumamente preocupante porque tienen salas a tope y también faltante de medicamentos. Si bien meses atrás siempre veíamos que los casos de repente predominaban en otros sitios y que nosotros de repente teníamos una capacidad de respuesta siempre, eso ahora también se ve afectado en nuestra institución por el hecho de que estamos también ya llenos en cuanto a capacidad de respuesta que podamos dar a la gente adulta. Generalmente en los casos de COVID vemos en personas mayores sobre todo. Entonces nuestra sala de internados de clínica médica, la terapia, el pabellón modular y la urgencia están totalmente ocupados por casos positivos. Es así que sumamos 53 pacientes a la fecha, ¿verdad? Cosa que no estábamos viendo, superamos ya el número de los 50 y bueno, eso hace obviamente que instemos a la ciudadanía a extremar los cuidados ahora más que nunca. Bueno, así está la situación en el tema de salud. Como nunca estamos viendo los hospitales colapsados, esto no es ninguna novedad con respecto al COVID, pero sí es nuevo que médicos salgan a protestar, que enfermeros salgan a protestar y que familiares nos demuestren las facturas de lo que gastan todos los días con respecto al faltante de medicamentos. Estamos hablando, según lo que decía ayer con nosotros aquí el doctor Sequera, de que incluso esta situación podría ser peor. Si bien este es un pico que estamos viviendo, todavía la situación se puede complicar más. No sabemos todavía el efecto que va a tener el tema de la vuelta a clases. Muchos cursos, muchos alumnos organizaron fiestas clandestinas con el tema del UPD, el último primer día. No hay que descartar también otros eventos masivos que podrían derivar en una situación mucho más complicada. Y con respecto a lo que decía el doctor del hospital de IPS Encarnación, el doctor Carlos Acosta, que no se descarta una situación mucho peor de la que estamos viviendo ahora mismo. Y decir en este contexto que hoy en día el artículo 68 de la Constitución Nacional está siendo violentada, porque en ese artículo se establece que el Estado paraguayo promoverá y protegerá la salud y que nadie, pero nadie será privado de la asistencia pública y de alguna manera, si bien médicos, funcionarios del Estado
están dando esa contención, están asistiendo a las personas de alguna manera también cuando no te proveen esos medicamentos tan necesarios para la reposición inmediata de tu salud, significa que hay una desatención de parte del Estado y de esa manera, en consecuencia, violatorio el artículo 68 de la Constitución Nacional. Incluso hoy familiares de pacientes del INERAM ya planteaban la posibilidad también de recurrir a la justicia con medidas de amparo para obligar al Estado que realmente termine comprando, porque reclamos por qué el sector privado tiene, por qué las farmacias tienen, por qué los sanatorios privados tienen y el Estado no. Y ahí aparecen las licitaciones desiertas y las cuestiones que tienen que ver con el sistema de compras. Hoy el director de redes anunció que se compraron 9.000 ampollas de estos medicamentos. El doctor Orderlis León dijo que ya proveyeron al INERAM 9.000 dosis entre atracurio y midazolam. ¿Y cuánto consume diariamente en el INERAM? 13.000. Claro. Y era el último stock que tenía disponible la Dirección de Redes e Insumos Hospitalarios, mientras que también la doctora Yolanda González anunciaba vía su cuenta en Twitter que ya están teniendo midazolam en el Hospital Nacional. Pero por lo menos para este fin de semana. Sí, y lo proveído hoy para INERAM es para un día. Bueno, ¿y después qué hacemos? Vamos a ver qué nos dice el viceministro Rolón. En minutos nada más esta conferencia de prensa, a ver qué solución se puede plantear, porque dicen plata hay. Entonces acá la cuestión es gestión, porque en principio fue no. Las empresas, porque los insumos, porque no se fabrican, porque no hay posibilidades de traer, porque ellos no proveen, pero el sector privado tiene. Veremos qué solución plantean desde Salud Pública para resolver el tema de los medicamentos, porque la gente se está muriendo, aquellas que no tienen la posibilidad, sus familiares, de comprar estas ampollas. Bueno, ¿hacemos una pausa? Breve, señor. Ya volvemos. Llueve fuerte sobre Ciudad Capital, ya regresamos. Y la Cámara de Diputados aceptó el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que establecía el pago de un subsidio económico a los comerciantes formales e informales de ciudades fronterizas con la Argentina. Apenas aceptó el veto del Ejecutivo, inmediatamente ya aprobó un nuevo proyecto de ley que fue consensuado entre los comerciantes y el Poder Ejecutivo, que establece 4 pagos de 1.096.000 guaraníes para los comerciantes formales y 2 pagos de 500.000 para los informales. Un nuevo subsidio que fue aprobado por parte de la Cámara de Diputados para todos aquellos comerciantes y también trabajadores informales de zonas fronterizas con la Argentina. Este nuevo proyecto fue aprobado luego de que se haya aceptado el veto del Poder Ejecutivo a aquel proyecto anterior que causó bastante controversia. De igual manera va a seguir aplicando para las mismas ciudades. Hablamos de Puerto Falcón, Nanagua, Ayolas, Encarnación, Alberdi, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná. Es con relación a la ley que se había sancionado en el Congreso para otorgar subsidios excepcionales a las ciudades fronterizas con la República Argentina. El veto del Poder Ejecutivo está fundamentado en que el mismo adolece de elementos necesarios para su aplicación y el cumplimiento del objetivo social de llegar a los más vulnerables. En cuanto a los beneficios establecidos, se presenta una brecha importante con un monto muy superior para los comerciantes, sin una definición clara de los parámetros técnicos para su asignación. Se había hablado en este proyecto de otorgar 3 pagos de 3 millones para el sector de los comerciantes que tienen RUC y 3 pagos de 500.000 para los trabajadores informales. Conforme a las estimaciones realizadas, esto lo hizo el Ministerio de Hacienda con la Secretaría de Estado de Tributación. En base a este proyecto de ley que fue vetado, los potenciales beneficiarios con RUC estarían en torno a 37.795 personas, con un costo estimado
aproximadamente de 51,4 millones de dólares. Por otro lado, el costo del programa para los trabajadores del sector informal sería de aproximadamente 8,7 millones de dólares para una cantidad estimada de 38.462 habitantes. Los pagos también cambian en este nuevo proyecto. En el caso de los trabajadores informales, ellos recibirán tan solo 2 pagos de 500.000 guaraníes en cada ocasión. Mientras tanto, los comerciantes formales que puedan demostrar que tienen RUC estarán recibiendo el 50% del salario mínimo, 1.096.000 guaraníes aproximadamente, esto en 4 pagos del mismo monto. El proyecto del Ejecutivo que presenta como alternativa a su veto propone dar la mitad de lo que nosotros proponíamos a los formales y 500.000 guaraníes menos a los informales. Y propone dejar de lado la participación de municipios y gobernaciones en la elaboración de las listas. Ese es el resumen. Motivo por el cual yo creo que nuestro proyecto anterior es mejor y yo pido el rechazo al veto y luego el rechazo al proyecto nuevo. Gracias al intendente de Encarnación, gracias a otros intendentes más, se puso en evidencia la falta total de apoyo a ciertas ciudades fronterizas del Paraguay, principalmente con la República Argentina. El gobierno nacional no se ocupó de esa situación. El gobierno nacional, a partir de un proyecto de ley que el Congreso sancionó, ha resuelto recién darse cuenta de esta situación que existía y plantea un nuevo inicio y un nuevo proyecto de ley. Por lo tanto, presidente, en honor a este esfuerzo que se ha realizado, a decisiones tomadas por el Congreso de la Nación Paraguaya en ambas cámaras, corresponde el rechazo del veto del presidente. Gracias. De igual manera, este proyecto tiene que seguir el circuito legislativo. Ahora que fue aprobado en diputados, pasa nuevamente a la Cámara de Senadores. Y recuerden que aquellas personas que recibieron el PTBON 2.0 no podrán recibir este tipo de ayudas. También cambia la fuente de financiamiento. Se habla de que directamente el dinero que será utilizado será el remanente del PTBON 2.0. Bueno, torrencial lluvia a estas horas en Ciudad Capital. De hecho, se cumple lo que ya había advertido y pronosticado Meteorología a través de un aviso especial publicado hoy, esta tarde. Estas imágenes son en vivo y en directo. Una de ellas sobre la avenida Mariscal López y la otra sobre la zona de Fernando La Mora y General Santos, que siempre es un punto crítico por la acumulación de agua, por el raudal que se lleva todo por delante. Repetimos y reiteramos, también hay reportes de falta de energía eléctrica en varios barrios de Asunción a consecuencia de las fuertes descargas y también de la salida de funcionamiento de algunas líneas de la ANDE. Vemos que Meteorología publicaba hoy, núcleos de tormentas siguen desarrollándose y con tendencias a continuar intensificándose en las horas de esta tarde y noche. Asunción y Gran Asunción, pero también se habla de la zona de San Pedro, Cordillera, Guairá, sur de Caguazú, centro y este de Cazapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes. Y por favor a la gente, no haga esto, no se arriesgue, no atropelle los raudales, porque ya en otras ocasiones tuvimos muy malas experiencias con personas fallecidas a consecuencia justamente de haber sido arrastradas por los raudales. La imagen derecha es sobre Mariscal López. Si me permitís, sí, un ratito antes, Julia, en pantalla completa a la izquierda, donde el motociclista está tratando de cruzar la avenida donde habitualmente ahí está. El fuerte raudal se lleva con todo y está contracorriente. Sí. Y es una motocicleta pequeña. Hay otro también biciclo tratando de cruzar. Evelyn, por favor, nos relatás este momento complicado allí en esa avenida, en esa intercepción de ambas avenidas.
Bastante complicada realmente la situación. Estamos hablando concretamente de la avenida Fernando de la Mora, esquina General Santos. En pocos minutos se juntó toda esta cantidad de agua y como pueden observar ya resulta bastante complicado para los vehículos circular, especialmente para los biciclos, quienes inclusive se están arriesgando y bueno, están tratando de circular. Algunos inclusive descienden de su motocicleta y tratan de empujar otros vehículos livianos que, como pueden observar, también llegan a prácticamente la mitad del rodado con el agua. Inclusive hace instantes, compañeros, un vehículo intentando cruzar perdía lo que sería el paragolpe, se desprendió. Bueno, el paragolpe Evelyn, aguantanos un rato, por favor. Sí, en instantes retomamos la comunicación, pero tomamos la señal desde el Ministerio de Salud, conferencia de prensa conjunta del viceministro Rolón y también la viceministra Carmen Marín. Insumos específicos requeridos ante esta situación. En primer lugar, informarles de que en cuanto al abastecimiento de insumos para los hospitales respiratorios, vamos a establecer mecanismos específicos para los procedimientos simplificados de las compras que ya estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Por otro lado, también vamos a establecer un procedimiento para proveer asistencia directa a los familiares y a los familiares de los pacientes que estén requiriendo algunos medicamentos ante esta situación de emergencia. Queremos decirles de que desde el Ministerio de Hacienda, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, estamos estableciendo todos estos procedimientos simplificados para que estas medidas estén ya vigentes en la brevedad posible. Decirles también que desde el Ministerio de Hacienda los recursos están plenamente comprometidos para esta situación y estamos ya trabajando con el Ministerio de Salud en esta línea. Los recursos están también plenamente disponibles. Vamos a trabajar en algunos procedimientos operativos, algunos procedimientos administrativos y presupuestarios conjuntamente con el Ministerio de Salud, pero ya son cuestiones internas que seguramente vamos a estar informando en más detalles. Yo le voy a dejar al viceministro para que pueda entrar más en detalles. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera empezar transmitiendo un mensaje a la ciudadanía desde el punto de vista de la gestión. Nosotros desde que se inició la pandemia hemos venido realizando muchísimas gestiones tendientes a incorporar equipamiento, comprar medicamentos, insumos, y a lo largo de todo este lapso hemos tenido posibilidades de adquirir lo que se necesita y otras veces, lastimosamente, por cuestiones que tienen que ver con la alta demanda a nivel mundial y local, se han generado brechas que lógicamente generan necesidades en su momento. Estos procedimientos que vamos a trabajar van a permitir que los hospitales respiratorios fundamentalmente tengan mayor celeridad y mayor capacidad de adquirir los insumos y los medicamentos que necesitan, al tiempo también de incorporar otra herramienta que es fundamental, que es el acceso directo a la situación del paciente, pudiendo costear lo que se necesite en ese momento, siempre y cuando esa necesidad deba ser cubierta por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el contexto del COVID y en particular en la terapia intensiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos una serie de herramientas a disposición que va a permitir que los directores de los hospitales respiratorios tengan una gestión mucho más rápida. Pero todo esto hay que entender que es sobre la base de una gestión macro que se viene haciendo y que tiene como base los fondos de emergencia que están comprometidos para la compra de insumos y medicamentos. Y aquí hay un detalle muy importante. Nosotros venimos extremando todos los recursos a nivel local e internacional para la adquisición de los insumos y los medicamentos que se necesitan. Particularmente en estos 2 días que pasaron, hemos escuchado muchísimo hablar del midazolam, del atracurio y de 2 o 3 medicamentos más. Estos medicamentos hoy están en los hospitales. Esta mañana nosotros hemos entregado 3.000 ampollas de atracurio al Hospital INERAM, 1.000 al Hospital Nacional, midazolam en casi igual proporción. Mañana estaremos entregando aproximadamente 30.000 ampollas más de atracurio distribuidas en diferentes hospitales. El fin de semana vamos a recibir 300.000 dosis de midazolam y durante los meses siguientes vamos a seguir recibiendo medicamentos que son parte de los procesos que nosotros venimos haciendo. Es decir, acá no se tiene que instalar como que el Ministerio no ha hecho absolutamente nada en estos últimos tiempos
y que estamos actuando por una cuestión reactiva. Lo que nosotros queremos transmitir a la ciudadanía es la tranquilidad de que estamos haciendo todo lo que se puede hacer, porque hay que entender que lastimosamente en el mundo entero hay una baja disponibilidad de ciertos medicamentos que hoy mismo, hasta el día de hoy, hasta hace algunos minutos, nosotros vinimos tratando de negociar y conseguir de cualquier parte, inclusive aquí del sector privado y también de otros países, vecinos en particular. Entonces el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a lo largo de esta pandemia ha venido realizando todas las gestiones para que hoy las 636 personas que están en terapia, de las cuales 260 son por COVID, tengan la seguridad de que van a ser atendidos como corresponde. Y entendemos que las brechas entre la utilización de todos los medicamentos y la reposición del stock representa un gasto de bolsillo, y ante eso es que nosotros estamos implementando estas medidas que, repito, son importantes, por un lado, para el gerenciamiento de los hospitales por parte de los directores y también, por otro lado, para que los familiares reciban esa ayuda económica, repito, en el marco de la atención del paciente con COVID en las terapias intensivas. Esto va a permitir, de alguna forma, disminuir el gasto de bolsillo, que entendemos es una preocupación de la ciudadanía y representa para nosotros también una gran preocupación, y es por eso que el presidente de la República nos ha recomendado extremar los recursos administrativos disponibles para que tanto el señor ministro de Salud y todo el equipo tengan las herramientas disponibles. En resumen, aquí existe una gestión macro que es la que se encarga de la provisión general de los medicamentos, y se van a implementar herramientas administrativas para que, en el caso de producirse brechas involuntarias por la alta demanda y la escasa disponibilidad a nivel mundial, podamos de alguna forma ayudar a las personas para que no sufran las consecuencias económicas que entendemos y que de hecho las venimos viviendo desde hace mucho tiempo, y en algunos casos hemos solucionado esos problemas, pero en los últimos días obviamente esto ha adquirido mayor relevancia, porque la ciudadanía probablemente, en el derecho que tienen, está en una situación ya probablemente de desesperación. Finalmente quiero decirles que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social jamás ha dejado de arbitrar los mecanismos con todo el equipo del Ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Hacienda, para encontrar la respuesta y las soluciones a todos los problemas que se van presentando. Tengan la garantía y la certeza de que nosotros vamos a seguir en este tren de gerenciar la salud en el marco de esta gran situación particular que es la pandemia, y que no vamos a descansar hasta tener lo que se necesita. Yo les pido, aprovechando esta circunstancia, a todas las personas de bien que entiendan que esta es una situación de mucha dificultad. No es que el Ministerio no está haciendo absolutamente nada, y eso es lo que quiero dejar bien sentado. El Ministerio ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia todo lo que tiene que hacer. Y repito, gracias a eso 636 personas hoy pueden estar en la terapia, es insuficiente, podemos hablar de muchas cosas, pero lo fundamental es que el compromiso está intacto, el señor ministro y todo el equipo está comprometido, los demás compañeros de los diferentes ministerios están comprometidos, y nosotros queremos reiterar ese gran compromiso patriótico que tenemos, y hacemos un llamado a la calma y un llamado a la reflexión. Y si existen dificultades, utilizar los mecanismos y las instancias para tratar de solucionar los problemas, y no convertir la desgracia de la gente en una oportunidad para adquirir protagonismo a nivel de la prensa o de cualquier lugar. Y hago un llamado especial a los colegas que tienen alguna duda de la gestión, que se acerquen junto a nosotros y aquí puedan revisar todo lo que quieran, y también que recurran a sus directores, que saben muy bien que tienen disponibilidad de insumos y medicamentos, la cantidad a lo mejor no suficiente, pero que tienen. Y quiero decir que hoy, por ejemplo, en el INERAN en particular, que es, digamos, el hospital emblemático en esta situación, contamos con Atracurio, contamos con Midazolam, que vamos a contar mañana y pasado, y vamos a ir reforzando, así como los otros hospitales respiratorios. Por lo tanto, de esos hospitales hoy no puede salir una receta que diga Atracurio 30 ampollas o Midazolam 30 ampollas, porque no hubo. Esa es una cuestión, pero lo importante es mirar el futuro y entender que la gente que está en terapia intensiva con sus familiares sufriendo no debe ser una oportunidad para buscar un protagonismo que no tiene sentido. Yo, a partir de ahora, agradeciendo por supuesto la presencia de mi colega Carmen, quiero cederle la palabra a los periodistas para las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor viceministro. La primera consulta del SNT. ¿De dónde provendrán los recursos para la compra de insumos y medicamentos? Yo puedo responder brevemente eso. Como decía hace rato, los recursos están plenamente garantizados, están disponibles en el presupuesto del Ministerio de Salud. Acá, como bien lo explicaba el viceministro, la idea es establecer un mecanismo simplificado para la compra y estos procedimientos que se establecen. En cuanto a estas dos medidas puntuales, que, como mencionaba, proveer los mecanismos para simplificar la compra para los hospitales respiratorios y, por otro lado, también la asistencia directa a los pacientes y o sus familiares en caso de que se requiera. Son las medidas concretas que vamos a estar implementando de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Pero reitero, los recursos están plenamente comprometidos. Segunda consulta del SNT. ¿Qué medidas van a tomar con relación a la especulación en precios de medicamentos? Bueno, Dinavisa, que es la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud, es la encargada de regular los precios. La directora general y su equipo están trabajando y nosotros lo que vamos a hacer es justamente establecer esos límites que no deberán pasar aquellas empresas que venden en el sector privado. Y eso está de hecho definido en el marco de la ley 1119, que es la que regula, digamos, todo lo que tiene que ver con medicamentos, ya sean biológicos o de tipo farmacológico. Telefuturo. Concretamente, ¿qué otros países de la región carecen de medicamentos básicos como omeprazol, midazolam o nitroglicerina? Bueno, hablar de que otros países carecen sería una responsabilidad. Lo que podemos decir categóricamente es que, por ejemplo, el atracurio, que es un medicamento que no se puede fabricar en Paraguay, tiene restricciones para su venta en varios países, como por ejemplo Brasil. Aún así, nosotros estamos estableciendo contactos con Argentina para ver la posibilidad de ir directamente y comprar en el marco de la ley 6524, que permite realizar compras a nivel internacional, aunque la empresa no esté radicada en Paraguay, y también en otros países de acuerdo a acciones bilaterales que el propio ministro está llevando adelante. Los otros medicamentos que mencionaba, obviamente cada país tendrá su dificultad. Nosotros, en relación con lo que vivimos hoy en Paraguay, podemos decirle que todo lo que hay en Paraguay disponible, el ministerio está tratando de adquirir. Pero tampoco podemos entrar en la lógica de pretender secuestrar lo que hay, porque hay un sector privado también que debe ser abastecido, recordando que los volúmenes de las compras del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social son absolutamente superiores en comparación al sector privado. Segunda consulta de Telefuturo. ¿Por qué si los demás países tienen otros medicamentos, a alguien se le pasó a reabastecer el stock? ¿Quién es el responsable? En realidad, nunca hubo un problema sobre la situación de utilizar otros medicamentos. De hecho, nosotros hemos trabajado con las sociedades para buscar alternativas, ya en la visión de que en el mundo venía aumentando el consumo de ciertos medicamentos. Esos protocolos están aprobados por sociedades científicas y esos protocolos son alternativas vigentes en los hospitales con respaldo de provisión de medicamentos. Es decir, si hoy un médico en la terapia decide usar otra medicación que no sea ni atracurio ni midazolam, tiene el respaldo académico y tiene el respaldo de la provisión de medicamentos. Consulta de diario Última Hora. Si siguen aumentando los casos cada día como se da hasta ahora, ¿será imposible cubrir la demanda de medicamentos para los pacientes en terapia intensiva? La idea es justamente que la gente siga respetando las medidas, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública: distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos, no ir a ninguna reunión si no es necesario, respetar estrictamente esas medidas, porque hay que entender que esas son las medidas vigentes y son las que realmente van a permitir que este virus no se disipe. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, insistir en la campaña de prevención y promoción de la salud, recomendando siempre las medidas de distanciamiento, utilización de mascarilla, lavado de manos y no asistir a lugares si no es necesario, y por otro lado seguir fortaleciendo el sistema de salud, que es lo que estamos haciendo. ¿Es realmente factible la regulación de los precios de los medicamentos desde el Estado, considerando los costos que incluso cuadruplican el costo original del medicamento que actualmente es necesario para mantener con vida a los pacientes? Cuando se habla de regulación de precios, se habla de un análisis que implica la estructura de costo, es decir, desde cuánto salió la materia prima hasta cuánto salió el terminar de producir, y en base a eso los porcentajes establecen lo que da la rentabilidad final. Es decir, nosotros no hacemos nada al azar, todo está estudiado y es un equipo que tiene experiencia en ese campo. Unicanal. ¿Por qué la conferencia? Bueno, conferencia de prensa conjunta, repetimos, reiteramos, en vivo desde Salud Pública, a la derecha el viceministro Julio Rolón, a la izquierda Carmen Marín, desde Hacienda,
sobre esta situación de la crisis de medicamentos que, según lo que entendí, ayúdame a entender, por favor, el viceministro dice que no puede salir del INERAM recetas con pedidos de 40 ampollas porque hay medicamentos, desmintiendo totalmente la versión, la desesperación del propio director Felipe González ayer, que hablaba con todos los medios, las familias que aparecían ayer con recetas. Y todas esas familias que ayer lloraban desesperadamente, hoy seguían llorando y contando sus experiencias de endeudamiento, de vender hasta lo que no tenían. ¿Que eso fue un show, una actuación? Él dice, buscando protagonismo que no tiene sentido, haciendo referencia a alguien en forma concreta, sí, pero no lo dijo con nombre y apellido. Acá lo rescatable que decía la propia viceministra Carmen Marín, asistencia directa a familiares de pacientes. Asistencia económica. Verán cómo, dice. Verán cómo, y en un intento de paliar un poco los gastos millonarios de las familias, ¿verdad? Sí, inesperados. Bueno, vamos a tener más detalles. Y se sigue culpando a las carencias en los países proveedores de estos insumos para preparar estos sedantes. Ya cuando en la primera época de la pandemia, los insumos nos decían que el mundo se está peleando por insumos. No había mascarillas, no había guantes. El mundo se peleaba. Ahora nos dicen lo mismo. El mundo se pelea por insumos, pero el sector privado tiene, el público no. Bueno, Evelyn, vamos a retomar esta intensa lluvia que sigue causando estragos. Estamos en la zona de Mariscal López y General Santos y Fernando de la Mora. Ya vemos asistencia a bomberos. ¿Qué pasó, Evelyn? ¿Cómo están, compañeros? Reanudamos el saludo para todos. Este motociclista hace varios minutos se encuentra en medio del raudal, como pueden observar, concretamente sobre la avenida General Santos, en su esquina en su intersección con la avenida Fernando de la Mora. Los bomberos voluntarios quienes están intentando rescatarlo, pero el hombre no quiere abandonar su biciclo. Entonces es ahí donde también el trabajo se vuelve un poco más lento. Y bueno, están intentando ahora poner sogas a la motocicleta y estirar con el camión de bomberos. Como pueden observar, hasta este momento todavía funciona correctamente los semáforos, pero ya una importante cantidad de agua acumulada. Vehículos de pequeño porte que inclusive están pasando, circulando de manera ya más complicada, y algunos biciclos, compañeros, quienes se arriesgan de gran manera a intentar circular. Me acerco aquí a un oficial que está también acompañando en vivo para Canal 9 Oficial. Este motociclista que hace minutos está intentando cruzar, y bueno, ahora los bomberos quienes ya están ayudándolo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, yo ahora nomás llegué, desde hace rato que está así, ahora gracias al bombero ya pudieron rescatarle del raudal. Pero hace varios minutos que están los trabajos, ¿no habría posibilidad de ver algún refuerzo, algún otro camión que se pueda traer? Porque está el señor ahí atascado. Bueno, ahora por lo menos ya pudo poner la patita de su motocicleta para que quede estacionada. Sí, y ahora gracias a los bomberos van a intentar rescatarle. Hace rato era más grande el raudal y ahora que se está calmando un poco más, van a tratar de sacarle. En caso oficial de que aquí los semáforos dejen de funcionar, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo se recomienda a la ciudadanía que actúe? Y pedir refuerzo y ver qué hacer. ¿Tu nombre oficial? Soy sala ayudante Raúl Ramos. Muchas gracias. Ahí observamos el momento entonces, compañeros. Finalmente el hombre decidió abandonar su biciclo, seguramente fruto de su trabajo, de su esfuerzo también, su elemento de trabajo. Pero en este caso la vida es más importante. Así que ya ahora al menos observamos un cierto descenso en cuanto al raudal y pudo por lo menos estacionar la motocicleta. No sabemos sí es un sitio seguro teniendo en cuenta la fuerza del raudal, pero lógicamente lo más importante es la seguridad de este hombre. Por otra parte, vehículos quienes tuvieron inconvenientes, por ejemplo acá con imágenes de nuestro compañero Ábalos, vamos a mostrar allá el vehículo Tulio que está con problemas mecánicos, tuvo que esperar a la grúa por varios minutos, también el conductor estuvo realizando llamadas. Y bueno, qué problema realmente, hablando de estos vehículos pequeños por sobre todas las cosas. Otro de los problemas también
muy frecuentes en días de lluvia y noches, como es el caso. Observen aquí la cantidad de basura arrastrada por la fuerza del raudal, que también juega en contra, teniendo en cuenta que el agua queda estancada y lógicamente esto es un verdadero problema para todos los que circulen. Las estaciones de servicio aquí en la zona llena también, hay muchos peatones quienes inclusive no están pudiendo circular, y vamos a tratar de llegar hasta el conductor Tulio. Vamos a tratar de cruzar un poco más para allá. Vamos a hablar un poco con el motociclista, vamos a buscar, compañeros, un lugar un poquito más seguro también para cruzar aquí. Y bueno, tratar de tener la versión del motociclista, este conductor que seguramente no quería abandonar su biciclo en esta zona tan complicada, pero tuvo que hacerlo porque aquí lo más importante también es su vida. Claro, totalmente. Momentos, sí, bastante difíciles y complicados para cualquier tipo de transeúntes, como también de conductores de biciclos y automóviles, porque el agua allí es bastante fuerte. Hay zonas donde hay baches también, donde uno pone en peligro, ahí está, en la rueda de sus vehículos. Mucho cuidado, por favor, sí, para este reporte. Mientras nos aguardás un ratito, Evelyn, estamos en otro sector también de Ciudad Capital. Lo tenemos a Alexis Aveiro. Comentanos, por favor, ¿dónde estás? Bueno, ahora ya, Carlos, compañeros, llegando a las inmediaciones del Congreso Nacional, y si bien atravesar toda la avenida Mariscal López hasta este sector fue dificultoso, ya por lo menos en este podemos destacar una menor cantidad de raudales que hayan sido formados por las intensas lluvias. No obstante, sobre Mariscal López y Cubicé, por ejemplo, se ha formado una importante cola de vehículos debido a que el raudal es intenso y todos toman las debidas precauciones para cruzar por ese sector. Un poco más arriba, también en la zona de Mariscal López y Calle Última, acumulación de muchísima agua. También ya un poco más hacia lo que es Fernando de la Mora, zona norte, por ejemplo, en su intersección siempre la avenida Mariscal López con Huracampana, por ejemplo, ese sector bastante conflictivo, en donde en varias ocasiones también ya reportamos el levantamiento del asfalto a consecuencia de las lluvias. Ahora transportándonos a este sector del microcentro, acá sobre Presidente Franco, un vasto sector que sí efectivamente cuenta con el servicio de energía eléctrica, pero si ustedes se fijan un poco más abajo, es por sectores, porque estoy por ingresar nuevamente a una zona muy oscura y es Presidente Franco, ya al cruzar un poco más su intersección con, en este caso, Alberdi, 15 de agosto, y llegando a la zona de Montevideo, ya ustedes pueden notar que reina nuevamente la oscuridad hacia el horizonte, las fuertes descargas que están caracterizando a esta tormenta, porque en nuestro camino escuchamos también el impacto de varios rayos y pudimos notar también varios vehículos varados, aquellos que comúnmente se dice tragaron agua en su afán de querer cruzar algunos puntos bastante peligrosos, tanto de Fernando de la Mora zona norte, como aquí en nuestra ciudad capital. Avanzando, el Presidente Franco llegando a la calle Colón, siempre hacia este sector, se caracteriza también por no contar con el servicio de energía eléctrica. Seguimos avanzando, vamos a tratar de cruzar acá. Vamos a subir ya Colón. A pesar de la lluvia, esto no ha disminuido la intensidad en cuanto al flujo de vehículos en las principales arterias, tanto capitalinas como también de las ciudades que les iba mencionando. O sea, es un tránsito normal que no ha disminuido por la intensa lluvia. Subiendo a Montevideo, acá pareciera ser que el tránsito es un poco ya más fluido, pero vamos a ingresar acá por este sector, lo que es el casco antiguo de la capital, porque el desnivel también en el asfalto nos hace presumir que en algún punto el agua se va acumulando. Y efectivamente el raudal avanza hacia aquel destacamento militar que está zona ya de Hernandarias y Presidente Franco.
es un sector en donde anteriormente al menos solía acumularse mucha agua. Sí. Tampoco cuentan con energía eléctrica y mucha basura que deja el raudal a su paso, Carlos. Totalmente. Alexis, aguantanos, por favor. Nos está pidiendo nuevamente ingresar desde la zona de Fernando de la Mora y General Santos. Evelyn está con el motociclista que tardó, puso en peligro su vida, pero finalmente cruzó la calle. Asimismo, Carlos, tengamos en cuenta que su vehículo continúa ya estacionado. Me quiero acercar a él, quien ya se encuentra observando a estos momentos cómo está su biciclo. Don, ¿cómo fue que te animaste a cruzar esta esquina llena de agua? Y al principio habían otras motos y bueno, yo dije, ellos pasaron y me animé, pero de repente la corriente fue muy fuerte y me quedé justamente trabado en el paseo central y eso me ayudó a estabilizarme. Después vinieron por suerte los bomberos, me trataron de ayudar, o sea, tratamos de remolcar la moto, pero era imposible, entonces me dijeron mejor que dejes la moto y que te resguardemos, ¿verdad? Entonces tuve la decisión de alzar la moto sobre el paseo central y por suerte los bomberos me socorrieron y me trajeron acá a una parte segura. ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste ahí esperando en el paseo? Y yo creo que fácilmente entre 20 a media hora, porque daba la sensación que se podía, pero la corriente empezó a subir, o sea, el agua empezó a subir y cada vez era más fuerte, inclusive las basuras que venían era terrible, ¿verdad? Entonces preferí quedarme ahí, me parecía más seguro en el paseo central y por suerte los bomberos, como digo, vinieron a socorrerme. ¿Y en ningún momento dónde te animaste a dejar tu biciclo? Seguramente es tu elemento de trabajo, ¿verdad? Y la verdad que sí es mi elemento de trabajo y ahora la decisión de dejar ahí y ojalá que el agua no le lleve la moto, ¿verdad? Porque ya va a ser un perjuicio tremendo también ahora en esta situación. ¿Qué vas a esperar? ¿Vas a esperar un rato más que baje el agua, tratar de pedir ayuda para sacar el biciclo de ahí? Voy a esperar que baje un poco el agua si es posible, pero creo que es imposible meter un vehículo o arrastrar porque vamos a peligrar la vida. Creo que nosotros valemos más que una moto. Acá se retiran también los bomberos y te quiero mostrar, Don, que este joven intentó en todo momento cruzar, ayudarte, socorrer. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Rafael me llamo. Rafael, vos quisiste ayudarle a toda costa a este señor pese al raudal y toda su fuerza. Sí, le quise ayudar porque yo con mi moto caminé ahí, crucé y pude cruzar y tengo, por entonces, ¿por qué no ayudar al otro? ¿Vos tenés también moto? Tengo moto, está justo sentada ahí, en la barca. O sea que vos sí le llegaste a cruzar. Sí, le llegué a cruzar. Caminé empujando ahí con el motor apagado tranquilamente, ni un problema. Solamente que perdí mi croc un lado, mi zapatilla. Pasado, todos mojados aquí, entonces compañeros, vamos a esperar también que el raudal pueda disminuir su fuerza en algunos minutos más y que estos motociclistas puedan recuperar su elemento de trabajo. Concretamente este señor es el que dejó estacionado en el paseo central. Aquí este otro joven ya dejó en un local aquí cerca un poco más seguro. Y bueno, la lluvia que continúa, como pueden observar, concretamente, reitero una vez más, Avenida Fernando de la Mora, esquina General Santos. Bien, excelente. Evelyn, gracias por este reporte en vivo y en directo. Hacemos una pausa, Aníbal. Después vamos a hablar sobre el tema de contagiados y fallecidos. Terrible los números, ¿eh? Creo que se aproxima o es el récord nuevamente de contagiados en el día. Bueno, después de la pausa les contamos, ya volvemos. Sigue la intensa lluvia, mucha atención para circular a estas horas de la noche. Vamos rápidamente al informe de COVID de la fecha. Señala 3 de marzo, tenemos 1.341 nuevos casos positivos. Lamentamos informar 21 fallecidos y con esto el total llega a 3.239. Hay 1.103 internados, 270 están en terapia intensiva. A ver si me corrigen Carlos y Aníbal. 1.103 es la cifra de internados más alta registrada hasta el momento. Sí, totalmente. Por lejos.
Exactamente, seguimos con el reporte, 993 recuperados, sumando así 136.366. Total de confirmados, 162.871. Vamos a ver la franja etaria de los fallecidos. En el reporte de la fecha señala de 20 a 39 años tenemos un caso, de 40 a 59 tenemos un caso y 19 casos de 60 años y más. Respecto a las zonas de procedencia de estos casos, tenemos que hablar de Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Caazapá, Guairá, Amambay, San Pedro, Canindeyú, Caguazú y también el departamento de Paraguarí. Como nunca, una cantidad impresionante de departamentos también en cuanto a las zonas de procedencia. Repetimos los números alarmantes nuevamente de la fecha: 1.341 positivos y 21 fallecidos. Y mucha atención con esto, porque a partir de hoy vamos a implementar un contador, sobre todo para ponernos en perspectiva acerca de cuáles son las vacunas que están llegando a los diferentes países y sobre todo en qué medida y también en qué lugar estamos nosotros. Fíjense ustedes la cantidad de vacunas que ya recibió Brasil. Brasil produce sus propias vacunas, 3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, 9 millones de dosis de la vacuna china. Si vamos hasta Chile, que es uno de los países mejores posicionados en cuanto a nivel de vacunación, tenemos que ya recibió casi 4 millones de dosis de la vacuna china y 315.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Argentina tiene también un número muy importante, más de 2 millones de dosis. Perú tiene 1.050.000 dosis ya confirmadas entre la China y también entre la vacuna de Pfizer. Venezuela tiene 100.000 con respecto a Sputnik V y 500.000 de la vacuna china, Sinopharm. Bolivia tiene 20.000 dosis ya recibidas de Sputnik V. Y atención con esto, porque tiene 500.000 dosis de vacunas de Sinopharm. Pero ¿cuál es la especificación con respecto a esto? Bolivia compró 400.000 dosis y recibió 100.000 dosis de regalo a modo de donación de parte del gobierno chino. A ese nivel de, digamos, cercanía se tienen los gobiernos de China Popular y también este país de Sudamérica. Uruguay tiene 192.000 dosis recién recibidas de Sinopharm, Colombia tiene 167.000 y Ecuador tiene 24.000. ¿Cuál es el país sudamericano que está ahí en la cola con los números más bajos en cuanto a cantidad de dosis recibidas? Porque recordemos, compañeros, esto no representa contratos firmados ni promesas de vacunas. Estamos hablando de las dosis que ya se encuentran en estos territorios. Paraguay está en el último lugar con 4.000 dosis, lastimosamente. Todos los días, a partir de hoy, vamos a hacer este recuento para que la gente pueda dimensionar la situación y sobre todo poner en perspectiva el tema alarmante de la falta de llegada de vacunas a nuestro territorio, Carlos Aníbal. Importante la puntualización que decías, Juan, de que estos números son de vacunas que ya cada país tiene en su territorio, en sus depósitos, en sus almacenes y que están listos para ser aplicados o que ya fueron aplicados. En el caso de Uruguay, por ejemplo, el presidente Lacalle Pou anunció esa cantidad, la llegada de esa cantidad, y decía que para el 15 de marzo iba a llegar otra importante cantidad, 1.500.000 y algo de la Sinovac, por ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros... Y Chile, que encabeza en cuanto a la cantidad por lejos. Más de 3 millones ya de gente vacunada. Esa cifra de Brasil, 3 millones de AstraZeneca y 9 millones de la Sinopharm, es un número importantísimo, pero se pierde esa cifra debido a su densidad poblacional. 218 millones. Más o menos. 209. 209. Exactamente. Que bien no vendría las 3 millones de dosis nomás que le dio la AstraZeneca, ¿verdad? En realidad que les deja producir en su territorio. Sí. Porque eso facilita mucho debido también. a la cantidad de dosis que requiere este país, enviarlas así de a poquito va a ser casi imposible. Por eso es que Brasil y Argentina son países que producen. En el caso de Argentina produce la AstraZeneca, pero distribuye a otros países según pero ya están la orden produciendo del laboratorio. Sí, hace 6 meses. Y ahora van a producir también un laboratorio argentino. Obtuvo la anuencia de los rusos para producir la Sputnik.
La Sputnik V también, o sea, con eso van a ir para arriba en cuanto Exactamente, a su pero eso capacidad no es de ninguna garantía para nosotros, porque finalmente dependemos de las negociaciones directas con los productores y también del ansiado mecanismo COVAX, que en un primer momento había prometido priorizar estas dosis para los 18 países con mayor necesidad, pero Paraguay lastimosamente se queda ahí en la cola todavía. Un dato, Juan, para cerrar ¿Sí? este tema. Para mañana, los representantes de los laboratorios locales que tienen contrato comercial con estas empresas desarrolladoras de vacunas que tienen autorización para su uso emergencial, fueron convocados por el ministro Julio Mazzoleni. Mañana. Ojalá que salga algo positivo de esa reunión. Más que anuncios, ¿no? Más que anuncios, exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema y otro de los temas principales del día se refiere a el tema de la suba o no del pasaje o del subsidio. Los empresarios no anunciaron un retroceso en cuanto al paro que hasta el momento sigue vigente para este lunes. Hoy, sin embargo, presentaron ante el Viceministerio de Transporte la cantidad de facturas para acreditar los gastos que corresponden a mantener su flota. Según el viceministro de Transporte, el señor Edgar Britos, no existe una necesidad de paro en este momento. El anuncio fue criticado por esta autoridad. Acá la idea y la conversación se centró en transmitirle tranquilidad a la ciudadanía, a los usuarios del transporte. No veo la necesidad ni siquiera de los transportistas también de ir a un paro, ¿verdad? Acá hay que hacer como siempre se hizo, solamente que creo que en esta oportunidad hubo un error de estrategia de anunciar un paro, porque eso alarma a la ciudadanía. Acá lo que corresponde hacer lo que siempre se hizo, como siempre tuvimos la conversación con todos los medios. Subía el gasoil, tiene un impacto, se hace el análisis, se consigna la tarifa. Baja el gasoil, baja, tiene un impacto para abajo, se hace el análisis y baja el precio, ¿verdad? O sea, eso es algo, un procedimiento de varios años, ¿verdad? Que es un procedimiento normal cuando tenemos la diferencia o la fluctuación del precio del gasoil. Lo que hemos visto es el ajuste de 375 guaraníes en las facturas que han arrimado para demostrar de que hubo un aumento de gasoil al sector del transporte. Lo indefectible es, viceministro, que se va a dar este aumento. ¿Cuánto se va a dar? Es lo que todavía no se puede definir. El aumento yo no puedo decir si se va a dar, porque yo quiero un poco construir comunicacionalmente el tema, porque parece ser que hay una ansiedad de comunicar una mala noticia que es el aumento del pasaje. No debería de ser así, ¿verdad? Porque eso causa una angustia a la gente que utiliza el transporte público y que lo utiliza día a día, ¿verdad? Y por muchas circunstancias, no solamente estamos el tema de la regulada, que he hablado con muchos de ustedes en su momento, esta mañana hablaba contigo, multamos ya empresas ahora, vamos a seguir multando a las empresas que incumplan su frecuencia. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, porque la decisión de la suba o no, si se traslada eso al usuario, o si el subsidio absorbe el Estado, porque muchas veces la gente, el subsidio se va al transportista. Pero eso es aparte. El subsidio no es aparte. Es porque aparte, la pregunta que yo te hice es si va a subir o no. Ahora, si va a recaer esto sobre el usuario. Te explico por qué no es aparte. Porque cuando vos haces el análisis, el equipo económico toma la decisión si hay una parte que le traslada al usuario o si el Estado absuelve esa diferencia para que no impacte en el usuario. Y esto es lo que se quiere evitar también, que se aplique un subsidio injusto, nuevamente en una base todavía sin determinar a ciencia cierta en cuanto a cantidad de pasajeros. Por eso es que incluso los empresarios de transporte habían presentado la posibilidad de no subsidiar más por pasajero, sino por kilómetro recorrido. En otras palabras, están buscando la vuelta para seguir recibiendo este dinero de manera totalmente injusta. Por otro lado, repetimos, como decíamos al arranque de este bloque, los empresarios presentaron hoy sus facturas y con esto dan a entender que esperan un nuevo precio del pasaje. Acercamos algunas inquietudes con respecto al impacto que ha tenido el COVID dentro de todo el sistema, que obviamente afectó tremendamente la cantidad de viajeros que tiene el sistema y está repercutiendo en el servicio que se brinda. Entonces, trajimos todas las inquietudes, presentamos
toda la documentación respaldatoria y el Viceministerio de Transporte nos va a estar comunicando probablemente en el transcurso del día cuál va a ser el precio final o cuál es el costo final que surge a partir de todos esos ajustes, ajuste en el precio del dólar, que fue una tendencia a la baja desde el último ajuste, y del combustible, que fue a la alza. Según su cálculo, ¿cuánto tendría que incrementarse el pasaje? Nosotros no podemos hacer ese cálculo realmente porque hay mucha información que la tiene solamente el centro de monitoreo. Nosotros como empresas no tenemos la información, por ejemplo, de todos los kilómetros que se hacen en el sistema, de cuántos pasajeros hay por día. Toda esa información que la tiene que utilizar el Viceministerio de Transporte utilizando la herramienta del billetaje electrónico, que es lo que ha permitido transparentar estos números. Entiendo de que hoy en día lo que se está considerando principalmente es el impacto del combustible y no de esos otros factores que obviamente también inciden dentro de la estructura de la tarifa. Entonces nosotros como empresas privadas no podemos decir cuánto sería el impacto. El impacto lo analiza el Viceministerio de Transporte. Nosotros le dimos los insumos, le dimos las facturas, le acercamos copia de las facturas que teníamos antes y que tenemos ahora. Lo que más impacta acá es la cantidad de pasajeros que se transportan, que está en menos de un 50% de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, como te digo, hay muchos insumos, por eso nosotros no tomamos ninguna decisión, se está simplemente acercando toda la documentación. Probablemente haya una conversación desde el Estado y desde el Viceministerio de Transporte con los gremios, con el MIC, con el equipo económico, con muchos actores para poder finalmente tomar una decisión técnica, ¿verdad? Lo importante es que la decisión sea la correcta, que sea una decisión técnica respaldada en hechos, por eso acercamos nosotros nuestras facturas, para que sea un insumo más, un condimento más dentro de toda esta evaluación. Bueno, los empresarios dicen, tenemos menos pasajeros con respecto a antes de la pandemia, pero ¿qué nos dice la calle? Colectivos repletos por las reguladas que hacen estos empresarios, lastimosamente para generar más presión. Son las 20:31, breve pausa, ya venimos. Noche lluviosa, complicada por demás, pero aquí estamos para informarles a ustedes en 24 horas sobre economía. Señora, señor, vamos a empezar este bloque hablando de la recaudación tributaria, que ha presentado un repunte, según un reporte también de las autoridades de tributación, porque el ingreso en las recaudaciones en efectivo al cierre del mes de febrero han llegado a un total de 147 millones de dólares. Esto ya dentro de un ratito, porque estamos hablando ahora del crecimiento en exportación de carne. En enero y febrero ingresaron 202 millones de dólares. El Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal, SENACSA, ha detallado esta situación. Vamos a la placa justamente para tener una idea mucho más acabada y resumida de lo que les estoy contando. Enero y febrero del año 2021 ha marcado esto una recaudación de 202.7 millones de dólares. Muy buena plata, ¿eh? La exportación ha aumentado en 21.8 millones de dólares, marcando así un crecimiento total en este primer bimestre del año de un 12% en comparación al año pasado. De esta forma es muy importante el rubro cárnico realmente para la reactivación y el sostenimiento de la economía. Ahora sí, a lo que les prometía, a la información que tiene que ver con la Secretaría de Estado de Tributación. Gran respaldo para todas las recaudaciones sigue representando el aporte del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que hasta ahora va acaparando el 60% del total de las recaudaciones. 147 millones de dólares ha ingresado a arcas de la SET en este año. Vamos a ir justamente a la placa para poder, como siempre, entender mucho más la situación. Febrero del año 2021, la recaudación total en efectivo ha llegado a esta suma, 147 millones. Como les decía, el IVA es la principal fuente de ingreso, llegando así al 60% de todo lo recaudado. Según las autoridades de la SET, para el mes de marzo se espera otro repunte para el ingreso de las divisas, evidentemente, a nuestro país, y del dinero por sobre todas las cosas. Ahora vamos a cambiar de información, ¿les parece? Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con la baja de la inflación. Según el Banco Central del Paraguay, ellos están informando de que en la canasta básica ha tenido en el mes de febrero un comportamiento de menor incremento de precios.
con respecto al mes de enero pasado. Esto tiene que ver principalmente con los efectos de la caída de la cotización del dólar en el mercado local. La inflación mensual, que compara la variación de precios respecto al mes previo, fue de 0.1% en enero. Este indicador estuvo en 0.5 y un año atrás se encontraba en 0.2 también. Ahí justamente estamos observando lo que tiene que ver con lo que significa justamente la baja de la inflación. Así que nosotros vamos a estar con esa situación ya también a ustedes comentándoles. Importante esto, pero el BCP te dice, ha bajado la inflación, pero ¿qué dice la gente en la calle? Que ha crecido el precio de los productos que uno puede comprar en la góndola de los supermercados. Entonces ahí como que se va viendo un desfasaje en cuanto a lo que dice la banca matriz que rige a nuestro país y finalmente lo que la gente percibe en la calle. De mi parte ha sido un gusto, será hasta mañana, pero Carlos Troche tiene más noticias para usted. Gracias, Marcelo, buenas noches. 5 extranjeros, presumiblemente todos ellos de nacionalidad chilena, fueron detenidos en la zona de Luque como presuntos autores de varios robos millonarios. La policía confiscó varias evidencias que los incriminan. Así operaban los 5 extranjeros detenidos tras labor de inteligencia por personal de investigación de delitos de Asunción. Los mismos eran especialistas en ingresar a locales usando tecnologías para inhibir cerraduras eléctricas o por rotura de cerrojos. Los mismos ingresaron hace pocos días a Paraguay y ya iniciaron su tarea delictiva según los investigadores. Ellos recientemente entraron al país. No sabemos la fecha exacta, pues no tienen la entrada al país. Calculamos que 15 días atrás nada más. Fueron a la zona de Encarnación, trataron de realizar un hecho ahí con un vehículo alquilado, fueron descubiertos y volvieron a la zona de Asunción. Acá en Asunción realizaron varios hechos, pero este allanamiento en sí es por un caso de un hurto agravado de un local de informática. Nosotros esta mañana teníamos cubierto la zona acá de esta casa. En hora de la mañana salió, uno de ellos se dirigió al súper y ahí ya fue detenido. Posteriormente, como que nos regresaba, sus compañeros ya se dieron cuenta y empezaron a romper algunos celulares y trataron de darse a la fuga, momento que fueron detenidos por el personal. Los mismos aparentaban ser extranjeros en busca de tecnología, así hacían su estudio de campo. Ellos hacían su recorrido como turistas, consultaban, preguntaban y miraban la infraestructura del local así para poder ingresar en horas de la noche. Ellos entraban para hacer supuestamente compras y vigilaban ya los sistemas de seguridad que podían tener. Así mismo, en varios circuitos donde nosotros lo observamos, trabajan en conjunto 5 a 6 personas que ingresan hasta un local, verifican dónde tiene cámara, por dónde es la puerta de entrada, si tiene algún seguro y posteriormente a la noche ya ingresan para robar. En un solo local habrían hurtado electrónica por más de $50.000 americanos. Para ese efecto, alquilaban camionetas y automóviles para trasladarse. Ellos alquilan y posteriormente devuelven nuevamente los vehículos. Al día ellos alquilan y devuelven. Estábamos viendo, por ejemplo, en uno de los casos en el Shopping 1811, ahí habrían utilizado un vehículo Boxy alquilado. Sí. Todos los vehículos que se ven en la cámara de circuito cerrado son alquilados, la mayoría. Ahí tenemos en imágenes otro vehículo que sería un Kia Rio. ¿Ese en qué hecho se habría utilizado? Bueno, ese alquilaron recientemente según la información que tenemos. Hace más de 8 días que las denuncias por el mismo accionar se sumaban, pero si bien contaban ya con cámaras de circuito cerrado, era imposible identificarlos. Tenemos varios casos en contra de ellos. Tenemos circuitos cerrados que están identificados plenamente de ellos. Aparentemente algunos de ellos tendrían inclusive antecedentes en su país. Eso vamos a corroborar todo, un movimiento migratorio y con nuestros pares del comando tripartito, ya a ver si nos consiguen algunos datos, ellos o Interpol.
Según los uniformados, en el local se encontraron varias evidencias relacionadas a los hechos denunciados e inclusive las víctimas de una casa de venta de artículos para uso de motociclistas pudieron reconocer objetos sustraídos durante uno de los atracos. Los detenidos contarían aparentemente con antecedentes en su país. Todos tienen antecedentes por robo. El tema informático se está buscando ahora mismo, pero se encontró varias evidencias sobre otros hechos que ocurrió el domingo pasado en un local de venta de atuendos para motociclistas. Y se encontró varios, se encontró herramientas que utilizan para abrir, para hacer las aberturas en los locales. La investigación continúa y no se descartan más operativos en busca de los objetos sustraídos o cómplices. La primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados estuvo minada de críticas, por sobre todo al Poder Ejecutivo, hacia el Gobierno Nacional. Cuestionaban, por ejemplo, la situación sanitaria, la falta de medicamentos, la inminente suba del precio del pasaje igualmente. Y entre otras cosas, algunos diputados solicitaron con urgencia la salida del ministro Julio Mazzoleni. Falta de gerenciamiento, improvisación y corrupción fueron algunas de las tantas críticas que recibió Mario Abdo Benítez y su gabinete por parte de los diputados, quienes de esta manera iniciaron el periodo parlamentario 2021. El aluvión de críticas se centró en dos temas principales: la falta de medicamentos para los pacientes internados por coronavirus en terapia intensiva en todo el país y la posible suba del pasaje que estaría a la vuelta de la esquina. A la vez que recordaban al fallecido Robert Acevedo, Celeste Amarilla dijo que la peor cepa que tiene este país es la mezcla entre COVID-19 y corrupción. Hemos creado, repito, una nueva cepa, mortal como pocas, COVID más corrupción. Y mientras eso no termine, van a seguir muriendo paraguayos. Ahora no hay medicamentos. ¿De qué sirven las UTI? ¿De qué sirven las ambulancias si ahora no hay medicamentos? ¿Cómo más nos van a matar? ¿Cómo más nos van a matar, presidente de la República? Nos morimos por el camino, nos morimos en el interior, ahora nos morimos en el INERAM. No existe un solo paraguayo que pueda sobrevivir a una enfermedad grave de Capiatá en adelante. Todos tienen que venir a Asunción. Todos se mueren en Capiatá, en Pacaraí. ¿Y qué no será en Pedro Juan Caballero? ¿Por qué Robert Acevedo no estuvo en la terapia intensiva recientemente inaugurada en Pedro Juan Caballero? Porque no sirve. Tuvo que venir hasta acá. En Paraguay solamente pueden salvarse los que llegan a Asunción, los que no mueren por el camino. A esto se suma la lenta y desesperante llegada y provisión de las vacunas. Varios diputados coincidieron en preguntar por qué no se utilizaron parte de la deuda de 1.600 millones para comprar con previsión lo que hoy hace falta. El diputado liberal Sergio Rojas pidió la salida de Julio Mazzoleni. No hay medicamento. No hay reactivo, no hay nada, absolutamente nada. Y si un ministro no puede tomar la rienda, si no puede controlar sus hospitales, especialmente los hospitales grandes, yo no sé qué es lo que puede hacer. Estamos en pandemia, la gente se está muriendo, no podemos estar sin medicamentos. Ahora, si no le dábamos nosotros los recursos, entonces no hay problema. Podemos callarnos, pero 1.600 millones de dólares se le ha dado a este gobierno para solucionar los problemas. Ayer escuché al presidente Mario Abdo diciendo de que él, si se enferma, va a ir al INERAM. Y hora después le renuncia al director diciéndole que ya no puede estar en el INERAM porque no hay nada. ¿Cómo quiero que se vaya el presidente de la República y no encuentre un antibiótico en ese hospital? Esta mañana estuve viendo el noticiero. El SEME
el que le ayuda, el que le trae, el que le traslada a la gente, a los enfermos, tiene una sola ambulancia que tiene terapia intensiva. Y no digo yo, lo dijo el director del centro. Una sola ambulancia para 7 millones de habitantes. Y tiene 8 ambulancias en total para todo el país. Y eso es lamentable, señor ministro. Lamentable, señor presidente. A nivel naurilan de pulso, Mario Aldo Benítez, es cambiar a la de ministro do Aleyon, hay muy gente o alea ya salvo jamás ya ne compatriota de presidente. Pero por si ya no fuera poco, también fue foco de atención la posible suba de pasaje. Sebastián García fustigó contra los empresarios de transporte y dijo que los mismos usan a los contribuyentes. Sube el combustible, de consecuencia también sube el pasaje. Y ahí comienza el tire y afloje. Hay un sector transportista subsidiado, un sector transportista que tuvo todas las facilidades para invertir, para innovar, para mejorar y no sé qué historia. 10 millones al año, 10 millones de dólares al año ligan en subsidio. ¿Y quién paga? Juan Pueblo. Paga el ciudadano de a pie. Ese mismo que paga la consecuencia del combustible que sube, ese mismo que paga la consecuencia de los precios que suben a causa de un combustible más elevado. Entonces, señores, hay empresarios y hay políticos que ven al contribuyente como su chanchito de ahorro que pueden romper cada vez que necesiten más dinero. Recordemos que este es un año electoral, hay que pagar operadores políticos. Y yo personalmente, yo como diputado Sebastián García, quiero elevar mi voz de rechazo, presidente. Quiero elevar mi voz de rechazo porque siempre termina siendo el último eslabón de la cadena el que paga las consecuencias. Siempre termina siendo el eslabón más débil que sufre cada pestañeo que tiene el precio del combustible. Y en este caso puntual, si no queríamos ahorrar todo este circo de los transportistas, hubiésemos frenado el aumento del precio del combustible. La desesperación es tal en ambos sentidos que los congresistas piden la salida de los principales responsables, la instalación de una mesa de crisis o, en todo caso, una vez más, la vieja e inservible práctica de la interpelación, especialmente para Julio Mazzoleni. Bueno, hacemos un repaso rápido de esta conferencia de prensa conjunta entre representantes del Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda. En una conferencia en la que, debo reconocer, me quedé totalmente desubicado con relación a lo que veíamos anoche en vivo e indirecto con la falta de medicamentos en el hospital del INERAM, por ejemplo. Cuestionable en varios aspectos, pero sobre todo por las contradicciones. Mientras la viceministra de Economía, Carmen Marín, anunciaba la simplificación del proceso de compras de medicamentos y anunciaba al mismo tiempo ayuda económica a las familias de pacientes internados en UTI para paliar los gastos que vienen arrastrando, el viceministro de Salud, Julio Rolón, que dijo, no faltan medicamentos y no deben salir recetas de los hospitales. Entonces, ¿para qué simplificar las compras si no faltan medicamentos? ¿Y para qué darle ayuda económica a las familias si es que nos faltan insumos? Básicamente se puede extraer esto como base central de esta conferencia de prensa. Lo importante es que están viendo la manera, dicen ellos, de proveer de estos medicamentos. Hay 9.000 ampollas hoy para el INERAM. Es prácticamente el 80% nada más lo que se necesita por día, pero están viendo la manera de resolver. Lo cierto y concreto es que hubo ahí, repetimos, en cierta manera, contradicciones. Y si se va a hilar fino, dejó de entrever que los médicos no están protagonismo deshonestos. Sí. Y lo último, desde mañana, según se anunció, habrá un stock. Esto ya en la página del Ministerio de Salud. Un stock de 30.000 ampollas de atracurio y desde este fin de semana 300.000 dosis de midazolam. Breve pausa. Bueno, sigue tiempo inestable, 23.6 la temperatura a estas horas en Ciudad Capital y así está, con lluvia. Pero ¿qué nos dice meteorología para los próximos días? Mañana jueves sigue la inestabilidad climática.
23 la mínima, 29 la máxima. El viernes sigue la lluvia, 21 la mínima, la máxima 31 grados. Y se replica el sábado, fin de semana con inestabilidad, con lluvia, 21 la mínima, 32 la máxima. Buenas noches, hasta mañana.